Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. E iniciamos en este capítulo una larguísima serie que voy a dedicar al libro de libros, que eso es lo que etimológicamente significa Biblia. Viene del griego y nos ha llegado a nosotros a través del latín, ¿cómo no? Y ya hemos dicho, no es un libro, son muchos libros. ¿Cuántos en concreto? 74, ahí es nada, 74 libros, de muy diversos tamaños y ¿cómo están divididos? Mira, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bueno, hay primera aclaración. Por ahí hay algunas Biblias con 7 libros menos, en la que en el Antiguo Testamento faltan 7 libros escritos en griego, los libros deuterocanónicos. Veremos cómo se establece el canon de lo que son libros inspirados o no inspirados y lo que son los libros deuterocanónicos más adelante, porque este primer capítulo va a ser una introducción general. Y entonces no quiero irme por vericuetos, os lo advierto, porque iré soltando cosas que no vamos a agotar. Van a haber muchos capítulos. Entonces, ¿cuál es mi público objetivo? Mi público objetivo es una persona con ganas de conocer la Biblia, pero que realmente no tenga ni idea. Yo parto de esta abstracción. Si conoces un poquito, a lo mejor algunos de los capítulos te sabrán a poco o te parecerán muy obvios. Si no tienes ni idea, pues es tu oportunidad. El objetivo último es que tú mismo, pues, que seguro que tienes una Biblia en casa, si no, pues es fácil de obtener, pues tú mismo le eches una ojeada y tal. Y bueno, primer objetivo, que la gente que no tenga ni idea, pues se entere de un poquito de qué va esto, ¿vale? Segundo objetivo, que vean la importancia que ha tenido a lo largo de la historia, porque si no es imposible, por ejemplo, que entendamos nuestra historia propia. Yo parto de que todos mis oyentes, o prácticamente la totalidad, son gente que está instalada dentro de la civilización occidental. Es decir, son europeos o habitantes de América. Civilización occidental, con más o menos influencias de otros sitios, pero civilización occidental al fin y al cabo. Occidental es equivalente a cristiana. Pues muchos ahora en Europa no son muy cristianos, sí, pero el origen de la civilización occidental es ese, precisamente, la unión, bueno, así está visto tradicionalmente, yo creo que es cierto, la unión del cristianismo, de la visión del Estado y de las leyes de Roma y de la filosofía griega. Así, más o menos mezclado, surge la civilización occidental, con todos sus matices, ¿vale? Una introducción no puede entrar en pormenores. Veis que voy poniendo 2 piedras de futura mirada, como diría aquel poeta, ¿no? En capítulos sucesivos iremos viéndolos. Bueno, he dado por supuesto que sabíais lo que era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero quizás sea mucho dar por supuesto. Antiguo Testamento, fijaos, es básicamente esa parte de las Sagradas Escrituras de la Biblia que los cristianos tenemos en común con los judíos. Y son, pero a grandes rasgos, aquí también hay matices que los veremos más adelante, y son básicamente todos los libros que narran historias acaecidas antes de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento pues narra la venida de Jesús y los años inmediatamente posteriores. ¿Qué ocurre? Que lógicamente los judíos no pueden aceptarlo porque ellos esperan todavía al Mesías, mientras que para los cristianos el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo, es Jesús. Por lo tanto, por lógica, los judíos que no lo admiten, porque si lo admitiesen no hubiesen dejado de ser judíos y serían cristianos, pues no admiten esa parte. Por lo tanto, la Biblia en estricto sentido son los de los cristianos, pero toma una buena parte de los libros que sí admiten los judíos. ¿Vale? 46 libros frente a 27. Y tomáis una Biblia cualquiera que tengáis por casa, veréis que el Nuevo Testamento no es exactamente la mitad, ni siquiera un tercio, puede ser una cuarta, una quinta parte del volumen total de hojas, ¿vale?
Aparte de estos libros que están dentro del canon, y ya os digo que más adelante en capítulos siguientes os hablaré cómo se forma el canon, bueno, pues además de estos libros hay unos libros llamados apócrifos, que no tienen por qué ser anti lo que es canónico, sino a veces son sencillos complementos derivados de la piedad popular, en fin. Pues, a ver, ¿cómo os lo diría? ¿Sabéis el nombre de los 3 reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. El mío, el preferido, era Baltasar, el rey negro. Le escribía yo la carta a los reyes. Pues si tenéis una Biblia, buscad donde habla de reyes magos. No habla de unos magos de Oriente y no dice que fueran 3 en ningún sitio, y mucho menos los nombres. Por esto está en esos evangelios apócrifos. Igual que en esos, tampoco están en los evangelios canónicos, por ejemplo, el nombre de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana. ¿De dónde sale? Pues también de esos evangelios apócrifos. También por ahí hay libros apócrifos referentes a personajes del Antiguo Testamento, de Moisés y cosas de este estilo. Y desde luego también hay apócrifos que sí que contradicen al Evangelio. Son los evangelios gnósticos. Estos sí que son un poco anticanónicos. Los iremos viendo más adelante. Bueno, son libros que abarcan fueron creando sucesivamente y abarcan muchos siglos. Son de temática muy diferente y de tono muy diferente. Hay, por ejemplo, en cuanto al tamaño, pues me acuerdo que hay una carta a Filemón, al final en la parte ya, el tramo final de la Biblia, en las cartas, que bueno, que pueden ocupar como mucho un folio y medio. Y eso se cuenta como libro. Mientras que otros libros, pues el Génesis, que es bastante largo y de temática muy diferente. ¿Cuál es el nexo de unión entre todos estos libros? Pues es un pacto, una alianza. La alianza entre Dios y el género humano. Este es el hilo conductor de todos los libros de la Biblia. Cada uno son, de su padre y de su madre, muy diferentes. La idea esencial es que Dios crea el mundo, crea al hombre en perfecta armonía, el hombre desobedece a Dios y entra el mal en el mundo, pero Dios no lo abandona y le promete un redentor. Estoy haciendo spoilers de la película. Bueno, y ese redentor que le promete vendrá a través del pueblo elegido. Sí, porque en los primeros libros vemos cómo Dios se escoge un pueblo de entre las naciones del mundo para que de él nazca el Salvador del mundo, el famoso Mesías. ¿Vale? Una vez ha nacido el Mesías para los cristianos, que es Jesús, pues ese pueblo de Dios deja de ser solamente el pueblo hebreo y es la humanidad entera. Este es el argumento del libro. Dicho esto, nada es sencillo. No lo voy a hacer, pero en los sucesivos capítulos leeré muchos párrafos y algunos pueden ser chocantes. Por ejemplo, puedo leeros un párrafo del Nuevo Testamento, del Evangelio, estoy citando de memoria, expresamente no he querido hacer citas literales, pero vamos, no hace falta buscar mucho, seguramente lo habréis oído alguna vez. Espero. Cuando Dios dice cuando Jesús habla de ofrecer la otra mejilla al que te abofetea. Dices, caramba, esto es difícil, ¿no? Y de compartir las cosas, y de ser buenos, y bienaventurados los mansos, porque le darán la tierra. Bueno, paciencia, ¿verdad? Pero nos vamos a los libros del Antiguo Testamento y vemos en algún momento que Dios dice, a por ellos. Esta ciudad sea entregada al anatema, y no dejéis a nadie vivo, ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Y cómo se compatibilizan estas dos visiones? ¿Es un Dios distinto del Antiguo y el del Nuevo Testamento?
Bueno, eso es lo que iremos viendo en capítulos sucesivos. Ya os planteo los dilemas antes de que los descubráis por vuestra propia cuenta, que si cogéis la Biblia los tendréis ahí. Entonces hay una clave para entender la Biblia, desde el punto de vista cristiano, que es el que yo os quiero explicar. ¿Y por qué os quiero explicar? Primero, porque es el mío y es el que más me gusta, ¿vale? Y segundo, porque es el fundamental para entender nuestra cultura, porque es lo que ha impregnado la cultura occidental hasta nuestros días. Ahora ya somos, en cierto modo, poscristianos, pero aún sigue influyendo mucho el cristianismo. Y entonces, ¿cuál es el punto de vista desde el que hay que verlo todo? Desde el punto de vista del final. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese punto de vista? Ya lo veréis también, pero en un momento dado Jesús dice varias veces, os fue dicho, mas yo os digo. Hay que verlos desde el prisma del Nuevo Testamento. Y entonces se entienden muchas cosas. Es como una evolución. Una evolución, caramba. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo que antes era malo ahora es bueno? No. Lo que antes era malo sigue siendo malo, pero sí que es cierto que Dios va revelando la verdad paulatinamente y a veces consiente cosas para evitar males mayores, para llegar a un momento, desde el punto de vista cristiano, en el que se ha llegado a la plenitud y entonces las cosas son como son. Por ejemplo, veréis en el Antiguo Testamento, aparte de esas barbaridades del anatema, de matar a todo el mundo, pues que los patriarcas y el rey David y otros personajes como Abraham, como, otros, ya lo veréis, pues tienen no una esposa, tienen un montón, 2, 3, 4, caramba. Y sin embargo Jesús en el Nuevo Testamento dice que serán los dos una sola carne como era al principio, y vuelve otra vez al primer libro y al Génesis. Caramba, esto os lo permitió Dios. ¿Veis? Hay un avanzar. En tiempos de Jesús ya los judíos eran monógamos. ¿Ok? ¿Veis que hay una evolución? La gente cada vez se vuelve más civilizada. Es como si Dios nos fuese hablando poco a poco porque somos muy brutos y necesitamos tiempo para ir madurando, para llegar a esa excelencia moral. Y en el punto exacto, pues enviaría a su propio Hijo para salvar al mundo. Esta es en esencia la trama de la Biblia. Entonces me diréis, pero tú estás jugando con trampas, ¿tú tienes fe? ¿Y el que no tiene fe? Bueno, muy bien visto. El que no tiene fe debe conocer igualmente cuál es el punto de vista que está detrás de su propia civilización, de su forma de pensar, porque si vives en el mundo occidental, tu pensamiento está transido de cristianismo, te guste o no, te puede no gustar, ahí yo no puedo entrar. Eso por un lado. Segundo, que una visión de fe, al menos desde mi punto de vista, y yo creo que de la mayoría de los católicos al menos, no es un punto de vista integrista. Es decir, que no es lo que pone la Biblia literalmente. Y veremos por qué ciertos pasajes, ciertas historias, ciertos momentos no pueden ser leídos de una forma literal. Y de hecho creo que en el fondo nunca han sido leídos de forma literal, hay unos cuentos directamente. Pero poco a poquito lo iremos viendo. Hay otros libros que sí que se puede decir, llamar históricos. Entonces, admite un estudio científico, lingüístico, histórico, arqueológico, literario, ver las influencias que tiene. Pues no sé. En capítulos anteriores de Primum Gradus hablé del poema de Gilgamesh y ahí hay un diluvio universal, uno de los muchos diluvios universales que hay a lo largo de las civilizaciones de la humanidad que no tienen nada que ver. Bueno, pues el relato del diluvio universal también está en la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Se copiaron? No lo sé si se copiaron. Pues a lo mejor sí, pero era un relato idóneo para explicar ciertas cosas. El relato de la creación del hombre, de Adán y Eva, del barro de la tierra, se parece a algunos mitos sumerios. Y es que
iba al dedillo para explicar la creación desde el punto de vista de la religión hebrea. El mismo relato, o bueno, no el mismo relato exactamente no es, pero tenía muchos elementos en común, pero el significado puede ser bastante diferente. Y eso lo veremos a partir del próximo capítulo en que hablaremos, para empezar, de la creación. Y veréis como un relato muy similar a otros de Oriente Medio tiene un significado sensiblemente muy diferente. Bueno, se puede usar las técnicas de historiografía y nos aportará una mayor riqueza para entender las culturas antiguas, no solo a los hebreos. Y os he dicho el punto de vista, cómo lo voy a analizar. Esto no es un programa de Radio María, dicho con respeto. Es un programa apologético. No vengo a predicar la fe, sino a explicar la Biblia para gente que no tiene ni idea. Y se confrontarán los hallazgos arqueológicos, lingüísticos, en la medida en que pueda. Y lo más terrible es poner las tijeras de poder. Porque ahora podía haberme ido a explicar ya directamente lo que he dicho antes de por qué unos libros están y otros no están, las lenguas de la Biblia y tal, pero prefiero ir poco a poco, porque si no os vais a empachar. ¿Vale? Ahora que he hablado de la lengua de la Biblia, yo os digo que algunos piensan que como la Biblia básicamente habla del pueblo hebreo, pues está en hebreo. Pues no. Está en hebreo, está en griego, está en arameo. O sea, las lenguas de la Biblia también tienen su historia, ¿vale? Y bueno, como introducción yo creo que es suficiente. Ya habéis visto que es muy genérico. Iremos entrando en detalles poco a poco. El próximo capítulo, pues empezaremos con la creación del mundo, cuando empezó todo, según la Biblia. No es un libro de ciencia, ¿vale? Y también hablaremos de cómo se formó el canon, ya que he sembrado la duda, el canon, los libros que son canónicos, que son los libros inspirados, no los libros bajados del cielo. Y con esto acabo ya, que es otro punto importante. Inspiración es que Dios inspira al autor, pero el autor, ¿cómo os diría yo? El que escribió el libro, que penséis vosotros, el libro de Job, no estaba pensando, voy a escribir un libro que va a formar parte de la Biblia y va a usarse en la liturgia de la Iglesia, ¿no? Y esto es importante porque hay religiones, y estoy pensando en el Islam, en el que su texto directamente, por decirlo de alguna manera, baja del cielo y es inalterable. No está inspirado, está escrito directamente por Dios y esto cambia mucho las cosas. Ahí no cabe la investigación científica para un hombre de fe. Pero para los cristianos, que consideramos que la nuestra es una religión encarnada, hecha por hombres, pero con inspiración divina, sí que puede caber la investigación científica y sin que disminuya para nada la fe. Bueno, dicho esto, ya cortamos aquí y en el próximo capítulo, lo dicho, hablaremos de la creación del mundo y de cómo se formó el canon bíblico. Hasta pronto.